Muy bien. Bien. De más está decir que siempre este es un tema que nos va a resultar convocante y siempre desafiante también. Así que una alegría poder compartirles juntos. Para quienes no me conocen, bueno, soy eh, Carlos Power. La mayoría de quienes sí me conocen ya hace algún tiempo saben que todo el mundo me llama Charlie o me conocen por Charlie. Soy pastor, trabajador social de profesión, especialista en organizaciones de la sociedad civil, bueno, y algunas otras cosas que durante estos años tuve la oportunidad de ir transitando y trabajando, ¿sí? Entre ellas, director durante varios años, 16 específicamente, del área de acción comunitaria de la Convención Bautista y más luego secretario ejecutivo y actualmente coordinador de la Tecnicatura en Trabajo Social también del Seminario Internacional Teológico Bautista. Así que bueno, el tema que nos convoca es un tema crucial para los tiempos que estamos viviendo, y voy a ir compartiendo algo de pantalla. Esta charla también está siendo grabada, así que esperemos después que se pueda también compartir con algunos otros que no alcanzaron a inscribirse. Eh, Voy a ir compartiendo pantalla con algunas cosas y otras vamos a ir intentando charlar un poco entre todos. Lo primero que quería que pensemos es esto. Allí el texto de Efesios 5, 16, 17 nos dicen: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Algunas cosas para destacar ya de arranque nada más. Poder pensar en que los tiempos que estamos viviendo son tiempos específicos, concretos, que tienen mucho de malo en cuanto a los males que genera en la vida de las personas, que en algunos casos podemos traducir en problemas, en otros casos en necesidades, pero que sin lugar a dudas nos llevan a un desafío y es fundamental para nosotros poder entender qué es lo que el Señor quiere que hagamos en medio de esos tiempos. Básicamente, la intención de esta charla es poder clasificar un poquito esto, pensar en qué medida descubrir las necesidades de nuestro contexto. Cuando más podemos descubrir las necesidades, más oportunos nos volvemos para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Bien, lo primero entonces que quisiera que pensemos algunas preguntas sobre las que vamos a trabajar en esta charla. Lo primero, ¿qué es y qué no es realidad contextual? Cuando hablamos de contexto, realidad, tiempos, ¿qué es y qué no es la realidad contextual? ¿Qué lecturas que nosotros hacemos o que habitualmente podemos hacer pueden distorsionar nuestra mirada de las necesidades? Si son lo mismo las necesidades que los satisfactores. Son todas preguntas que mi intención es poder ir respondiendo a lo largo de esta charla. Y cómo podemos ubicarnos frente a la realidad contextual nosotros. Cuando me refiero a nosotros me refiero a la iglesia, cómo ubicarse frente a esa realidad contextual y qué concretamente es lo que puede hacer la iglesia al abordar las necesidades y los tiempos, los desafíos que tenemos por delante. Bueno, espero que podamos intentar responder todas estas preguntas, pero es un poco la intención. Para arrancar, digamos, la idea, en primer lugar, es poder entender, cuando hablamos de contexto, que estamos hablando de todo aquello que se refiere a lo que rodea, ya sea física o simbólicamente, los acontecimientos que tocan vivir en un periodo histórico determinado. Ese entorno físico o situación puede ser política, histórica, cultural, ideológica, cualquier otra índole, perdón, en la que nosotros podemos entender, o a partir de la que podemos entender o interpretar los tiempos que nos toca vivir. Solamente para hacer una primera reflexión rápida, ¿no? Es obvio que no es lo mismo los tiempos que estamos viviendo actualmente que los que se vivían hace 30 años atrás, 50 años atrás, ni mucho menos hace 100 años atrás. ¿Eso significa que la iglesia es distinta? La iglesia, en su sentido, en su razón de ser, en su misión y en su propósito, sigue siendo la misma.
Lo que cambia es la forma en la cual la iglesia debe abordar esos contextos y esas necesidades, porque son totalmente distintas. Así que cuando hablamos, o algunos sinónimos allí de contexto, es pensar en entorno, ambiente, las circunstancias, la relación, la trama, el escenario, la situación, el medio, el encuadre, el paisaje. Son todas palabras sinónimas que nos ayudan a entender qué hablamos cuando hablamos de el contexto o actual contexto. Vamos a tener, la idea es poder tener un breve espacio de preguntas, así que todas las cosas que les vayan quedando allí en el tintero las podemos ir compartiendo. Bien, eh, ¿qué es y qué no es la realidad contextual? Lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de la realidad contextual no estamos hablando de una radiografía, no podemos decir que es algo fijo, algo establecido, algo que podemos definir de determinada manera, sino que es un relato de construcciones que se van desarrollando tanto histórica como social y relacionalmente. No hablamos de algo que se puede definir como si fueran simplemente datos. Los datos son simplemente semblanzas, indicadores, pero son solamente la punta del iceberg. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, que se habla de necesidades y se comparten una serie de datos, no es que los datos no sean importantes, son relevantes, pero no reflejan necesariamente la realidad. La realidad es mucho más profunda, mucho más embrincada, y ahora vamos a ver un poquito cómo eso se entrama y en qué manera el Evangelio es poderoso para llegar a aquellas cosas que van más allá de estos datos. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque generalmente tanto las políticas sociales, las políticas de los distintos gobiernos en cualquier lugar del mundo, siempre se enfocan o trabajan justamente sobre los datos, lo cual no está mal, pero es el punto de partida. Nosotros tenemos una posibilidad un poco más profunda, que es poder trabajar sobre la integralidad, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante, conforme al modelo que el Señor Jesús nos enseñó. Otra cosa que también es importante cuando hablamos de la realidad contextual es que no es solamente una lectura ideológica, ni menos aún política partidaria. Hago esta aclaración también porque muchas veces estamos excesivamente teñidos, nos guste o no, de cuestiones ideológicas que no necesariamente reflejan concretamente la forma en que la palabra, la Biblia y más específicamente los evangelios y el Señor Jesús y más aún el Espíritu Santo nos ayudan a entender o a leer la realidad. A veces nuestra lectura de la realidad está teñida muy fuertemente por cuestiones ideológicas. Nunca se olviden que la ideología son construcciones humanas, es decir, que los seres humanos hacemos acerca de la realidad y acerca de cómo abordarla socialmente, y eso lo impulsamos para llevarlo a la práctica. Esas son las ideologías. Cuando pensamos en esas ideologías y vemos que de alguna manera nosotros estamos atravesados, cuando digo nosotros me refiero en forma particular, personal, pero también me refiero como iglesia, entonces necesitamos correr esto o correr este velo a la hora de tener que interpretar la realidad. Ni mucho menos aún política partidaria, digamos, no porque uno no pueda tener una concepción ni ideología ni política partidaria, pero déjenme decirles una cosa, generalmente tienen tanta limitación que no nos permiten ir a aspectos mucho más profundos de los cuales la palabra nos habilita para alcanzar las necesidades de nuestro tiempo. Y les pido por favor que cierren ahí sus micrófonos. Eso, exacto. Eso, exacto. No sé quién lo tiene abierto, no lo puedo ver, perdón, pero les pido por favor que todos cierren sus micrófonos. Guarelli se está acoplando con un teléfono, me parece. A ver, a ver.
Igual vos No no podés hacer puedo, nada. a ver, no puedo, acá. Encontré, ahí está. A ver si encuentro a alguien más. Silenciar. Ahí se Muy bien, paró. Ahí está. perfecto. Muy bien. Les pido eso nuevamente, que por favor silencien hasta que abramos para las preguntas. Gracias. Bien, trato de retomar entonces allí donde estábamos. Gracias por seguir allí. Les decía entonces, volvemos aquí. Y por último, esto de la realidad contextual no es una realidad de la cual nosotros estemos exentos, sino que estamos profundamente involucrados. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, la realidad contextual nos atraviesa, seamos creyentes o no, pero aún siendo creyentes, la realidad contextual claramente nos atraviesa. Y no solamente esto, sino que nos somos plenamente involucrados, intencionalmente involucrados, y en esto quiero hacer especialmente énfasis, en tanto y en cuanto los propósitos de Dios tienen que ver con que nosotros hemos sido escogidos para estos tiempos, hemos sido elegidos por Dios para estos tiempos. Dios no hace las cosas al azar, por ende, digamos, nosotros hemos sido escogidos para entender, para discernir y para conocer las necesidades de nuestro tiempo y nuestro contexto y trabajar sobre ellas. Muy bien. Algunas cosas, tres cosas que yo quisiera simplemente hacer una salvedad en relación a esto, que me parece importante. Hay algunas cosas, miren, yo uso lentes, me gusta siempre usar este ejemplo, y para los que usan lentes me van a entender en lo que voy a decir. Cuando los lentes están un poquito sucios, nosotros vemos la realidad de una manera no totalmente nítida o clara, ¿no es cierto? No le voy a pedir que levanten la mano los que usan lentes y que me puedan decir si esto es así o no, pero generalmente suele suceder de esa manera, ¿no? O cuando tenemos lentes de distinto color, lo leemos con esa mirada. Yo quisiera que entendamos que lo primero que necesitamos, entre otras cosas, para tener una lectura más sana, auténtica y bíblica de lo que significa la realidad, necesitamos de alguna manera desprendernos o pedir que el Espíritu Santo nos ayude a desprendernos de estas tres cuestiones claves. En primer lugar, de los estereotipos, de los prejuicios y de los clichés. Los estereotipos, yo les puse ahí tres estereotipos de la época o del tiempo de Jesús, pero les podría poner, o ustedes, si hiciéramos un ejercicio, si tuviéramos un tiempo, si esta clase fuera mucho más extendida, va a durar solamente una hora, pero si fuera mucho más extendida, les daría a ustedes la oportunidad de que puedan decirme estereotipos de este tiempo, ¿no? Pero los estereotipos tienen que ver con aquellas cosas que quedan grabadas dentro de una sociedad, como por ejemplo, en este caso, dice el texto de Juan 4:9, pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Un estereotipo del tiempo y de la época de Jesús. Cosas que parece que no podrían suceder porque hay determinados sectores sociales o personas o características de personas que no deberían o no podrían mezclarse en lo que significa las necesidades. Bueno, evidentemente la mujer samaritana tenía un montón de necesidades y el Señor Jesús se animó a romper determinados estereotipos de su tiempo para justamente poder llegar a esas necesidades. Bueno, nosotros siempre necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a limpiar los lentes de nuestros estereotipos de este tiempo y de este contexto para poder llegar a esas necesidades. Los prejuicios son otra serie de cosas similares, están vinculados a lo anterior, pero, por ejemplo, cuando los fariseos y los escribas acusaban a Jesús de que él comía con cobradores de impuestos y con pecadores, ¿no? Y entonces, nuevamente, ¿no? Una cosa son los preconceptos, esto ya lo conté, me gusta contarlo siempre. Los preconceptos es algo que naturalmente brota de nuestra mente, de nuestros pensamientos, cuando nos encontramos frente a personas o situaciones que no manejamos o no conocemos.
Pero esos preconceptos deben evitar caer en prejuicios. Los prejuicios son directamente juicios que nosotros emitimos sobre las personas o sobre sus necesidades en determinados tiempos y contextos. Quiero decirles una cosa, tendría cientos para compartirles de nuestro tiempo, cientos de prejuicios que están inmersos en la vida de las personas, en la sociedad y particularmente también en nosotros como iglesia hacia las demandas de las personas. Entonces, estas son cosas que necesitamos correr de nuestra mirada a la hora de pensar en cómo abordar las necesidades. Y lo último, los clichés. ¿Saben lo que son los clichés? ¿No? Los clichés son esas frases hechas. ¿Mm? Esas frases hechas que todo el mundo dice, pero que no necesariamente están comprobados, o aún si estuvieran medianamente comprobados, son una limitante para relacionarnos con las personas. En la época de Jesús había varios, uno de ellos era este, por ejemplo, ¿puede acaso salir algo bueno de Galilea? Y se lo decía nada más y nada menos que a Jesús, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un montón de clichés, ¿eh? Le podría citar algunos, pero no quiero entrar en esa. Pero estoy seguro que si les abro el micrófono ahora, les digo, díganme algunos clichés de este tiempo, rápidamente nos saldrían varios. Algunos que incluso nosotros repetimos con mucha facilidad y que algún día quizás el Señor nos pida cuenta de eso, es decir, esto justamente fue una limitante para que vos puedas acercarte o conocer las necesidades de las personas. Así que cosas que nos ayudan o que debemos tener en cuenta para no distorsionar la mirada de lo social o de las demandas de nuestro contexto. Bueno, ¿me van siguiendo hasta acá? Espero que sí. Yo voy medio rápido, medio corriendo, pero espero que vaya sirviendo esto que vamos compartiendo, ¿eh? Esto demandaría, por lo menos, estas tres cosas que mencioné ahí, demandarían por lo menos una clase entera para que nosotros pudiéramos trabajarlo. Porque si hay una cosa que Jesús hizo fue dedicar una buena parte de su ministerio para que los discípulos hicieran esto. Él los llevaba concretamente a enfrentarse permanentemente a este tipo de estereotipos, prejuicios y clichés, ¿no? Por ejemplo, cuando lo encuentran hablando con una mujer samaritana, o por ejemplo, cuando una mujer toca su manto siendo una mujer que tenía flujo de sangre, o por ejemplo, cuando él tocaba a algún leproso, cuando los leprosos tenían que manejarse desde lejos, o por ejemplo, cuando iba a sanar a un endemoniado, digamos, en Gadara, que estaba en medio del cementerio, etcétera, etcétera. Permanentemente, o cuando sanaba en el día de reposo, permanentemente Jesús estaba rompiendo estereotipos, prejuicios y clichés. ¿Y saben por qué los rompía? Y acá va el sentido de todo esto, porque ¿para qué estamos hablando de esto? Porque le interesaba llegar a las necesidades de las personas. Lo hacía específicamente porque era una forma de llegar a las necesidades de las personas. No podría nunca haber, digamos, llegado a la profundidad de la vida de la mujer samaritana si no hubiera roto estos prejuicios, estereotipos o clichés. ¿Mm? Bien. Solamente algunas cuestiones. Cuando hablamos de necesidades, las necesidades siempre en nuestra sociedad también tienen algunas limitantes a la hora de verlo. Por ejemplo, la limitante economicista, cuando se miran las necesidades pura y exclusivamente desde el punto de vista de lo económico, entonces, de hecho, esto sucede muchas veces en nuestra iglesia, ¿no? Pensar que las necesidades de las personas pasan exclusivamente por lo económico. Por ejemplo, cuando se mide la pobreza, como en nuestro país, sola y exclusivamente por la línea de pobreza, es decir, por la canasta básica de alimentos, ingresos, egresos, etcétera, etcétera. Esa es una de muchas formas de medir la pobreza, pero implica un tipo de necesidad, una necesidad vista desde el punto de vista economicista, o cuando se habla de Producto Bruto Interno, etcétera, etcétera, siempre las mediciones se hacen, o muchas veces se hacen pura y exclusivamente de las necesidades de las personas desde el punto de vista economicista. Bíblicamente, esto es solamente una faceta, casi les diría la menos importante, por medio de la cual Jesús mira o presta atención a las necesidades de las personas. Otra tiene que ver con esto que alguna vez habrán escuchado, la famosa pirámide de Maslow,
digamos, que tiene que ver con las necesidades desde el punto de vista fisiológico, es decir, la base de la pirámide tiene que ver con la alimentación, con la respiración, la homeostasis, etcétera, etcétera, cosas que tienen que ver, y la segunda con la seguridad física, empleo, recursos, etcétera, etcétera. Cuando nosotros escuchamos lo que Jesús nos dice acerca de las necesidades, pareciera que Él invirtiera esta pirámide, como que coloca esto al final. Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Ahora, bien, esta es otra mirada cuando vemos el tema de las necesidades. No vamos a ahondar en esto porque no tenemos tiempo. Y otra puede ser, por ejemplo, las necesidades desde el punto de vista universalista. Un autor muy conocido, Manfred Magnif, digamos, autor chileno, premio Nobel, planteó en alguna ocasión que todas las necesidades se pueden resumir en todo el mundo en base a un listado que no tiene que ver necesariamente con los satisfactores, sino que tiene que ver con aquellas cosas que las necesidades generan. Por ejemplo, la necesidad de subsistencia, de protección, de afecto, de entendimiento, de participación, ocio, creación, identidad, libertad, etcétera, etcétera. Bien, esto no vamos a profundizar porque me interesa llegar un poquito más al meollo de la cuestión hoy. Quiero que hablemos un poquito de nuestro concepto de necesidad. Cuando digo nuestro, me refiero a lo que la Biblia nos enseña, a lo que el Señor nos enseña, que tiene que ver con aquellas cosas que mencioné anteriormente, pero que no se limita a eso. Es mucho más que eso, pero es mucho más integral que eso. No tiene solamente una faceta, una mirada, sino que tiene una mirada integral. Y aquí es donde quisiera que pudiéramos entender algunas cuestiones. Primero, las necesidades no son un obstáculo que obstruye la libre llegada del Evangelio a las personas. Algunos, muchas veces, misionológicamente, hemos creído o hemos pensado que abordar las necesidades de las personas es casi como ocuparse de cosas que no tienen nada que ver con la misión de la iglesia. Bueno, ojalá esta clase sirva, entre otras cosas, para entender que las necesidades son el punto de partida, son la ventana, son la puerta, son la oportunidad para llegar a la vida de las personas. El, el ministerio del Señor Jesús nos enseña justamente esto, que las necesidades, sean cuales sean, la integralidad de las necesidades de las personas, son la gran oportunidad, la puerta para llegar a la vida de las personas. El ser humano es un ser integral, cuerpo, alma y espíritu, no es que están divididos, no es que están compartimentados. Usted abre un ser humano y él puede abrir el cuerpo, pero no puede encontrar dentro del cuerpo el espíritu, y dentro del cuerpo no puede encontrar lo que son la voluntad, las emociones, los pensamientos. Eso, digamos, es parte de toda la integralidad. Así nos creó el Señor. Y cuando entendemos que nosotros abordamos las necesidades, también las tenemos que abordar desde esa integralidad, que es complementaria, porque lo que afecta a la mente afecta al cuerpo, lo que afecta al cuerpo afecta a la mente, lo que afecta a la mente y al cuerpo afecta al espíritu, y lo que afecta al espíritu afecta a la mente y al cuerpo. Es decir, no podemos dividir eso. Es un mismo misterio que el de la Trinidad, ese mismo misterio somos nosotros en esa integralidad de cuerpo, alma y espíritu. Digo esto porque a la hora de abordar las necesidades como iglesia, estamos frente a un enorme desafío que Dios nos está planteando, un periodo histórico en la historia de la humanidad, en el cual las necesidades son, insisto nuevamente, una puerta abierta para llegar a la totalidad y a la integralidad del ser humano. Las necesidades humanas, entonces, dicho nuevamente, son una oportunidad, una puerta de acceso a la vida de las personas, de las familias, de las comunidades o incluso de los países, las culturas, las sociedades, para demostrar efectivamente cómo funciona el amor de Dios sobre o en relación con esas necesidades. Cuando hablamos, en definitiva o en síntesis, de realidad social, estamos hablando de una especie de poliedro, digamos, a mí me gusta llamarle así, pero bueno, a veces es un poco complejo pensarlo, es decir, una imagen que tiene distintas caras, que tiene una complejidad, con caras que son visibles y otras que son más ocultas, pero que precisamente por eso demandan un abordaje integral.
Ahí les puse, por ejemplo, el ejemplo, esto sería un poliedro. Hablamos de situación laboral, situación educacional, situación sanitaria, salud mental, violencia, situación habitacional, alimentación, recreación, adicciones, etcétera, etcétera. Son distintas facetas de un poliedro que encierran todas las necesidades del ser humano. No podemos hablar solamente de una persona y decir, esta persona es una persona adicta, ¿sí? Porque estaríamos abordando solamente una cara, aunque esa sea la primera cara visible. Detrás de una adicción hay otras cuestiones que tienen que ver quizás con la historia familiar, con la historia de formación, con la situación laboral, con las redes relacionales, con la situación de violencia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando abordamos las necesidades, tenemos que entender que no podemos esquematizar o poner las personas en un cuadro fijo, sino que tenemos que entender que forma parte de una realidad un poco más compleja. Así lo entendía el Señor Jesús y así nos enseñó. Vamos a ir llegando un poco a eso, así que solamente esto tiene que ver con esta introducción. Muy bien. Vamos a detenernos 5 minutos porque este es el momento clave en el cual ustedes ya empiezan a cansarse, empiezan a distraerse y ya no empiezan a registrar. Es decir, este plomo va a seguir hablando y hablando, entonces vamos a cortar un segundito, 5 minutos, 2 minutos, y le voy a pedir allí creo que Yami del seminario, ella nos va a contar un poquito justamente próximamente vamos a arrancar con una diplomatura que tiene que ver, digamos, con el abordaje integral de todas estas cuestiones, de las cuales vamos a seguir hablando ahora, después de que Yami nos cuente un poco esto. Así que nos detenemos 5 minutos y después les prometo que para el final vamos a dejar un espacio abierto para preguntas, todas las que a ustedes se les ocurra y lo que quieran decir también. Yami. Gracias, Charlie. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un gusto poder saludarlos. Algunas caras conocidas. Ahí veo. Bienvenidos a todos. Gracias por haber participado de esta clase abierta que ha propuesto el profesor Carlos Power. Les queríamos compartir o comentar que sobre un curso, un diplomado nuevo que vamos a abordar en los próximos meses, que va a iniciar en junio y tiene que ver justamente con la temática de esta clase. El diplomado se va a llamar de cómo ser una iglesia compasiva y va a abordar 6 temáticas distintas dentro de él en torno a este disparador que está compartiendo Carlos. Entonces, los queríamos invitar que si alguno tiene ganas de participar, de inscribirse, de estar en el diplomado, para todos los que hayan participado de la clase, van a tener un 15% de descuento sobre el valor de la matrícula. Así que se los queríamos compartir y comentar como para que estén al tanto y que si tienen interés o necesitan algún tipo de información o algo, sepan que estamos disponibles como para poder ayudarlos, compartir, y en el caso de que alguno ya lo haya visto y se quieran inscribir, puede hablar con administración y decirle que participó de la clase abierta y automáticamente le van a hacer un 15% de descuento. Entonces, como compartirles esas ideas. Por ahí les cuento algunas de las materias que se van a abordar como para que sepan a qué pueden ingresar. Y ahora cuando termine, les voy a dejar en el chat del Zoom el link donde está un PDF con todas las cosas detalladas, donde están los mails de contacto y demás, como para que, si están interesados, que puedan preguntarnos, asesorarse y demás. Algunas de las materias van a ser el compromiso social de la iglesia, abordaje de familia, grupal y comunitario, proyecto social, trabajo en redes, programas y acción de adicciones y niñez, programas y acción de personas en situación de calle y con problemas alimentarios, y en torno a estas temáticas se van a estar abordando cada una de las materias del diplomado. Así que les queríamos compartir de forma breve y sintética la invitación a que si tienen ganas se puedan sumar a este proyecto del próximo diplomado que va a iniciar. Así que desde mi parte es todo para poder compartirles y no robarles mucho tiempo de la clase y que puedan aprovechar a Carlos. Yo ahora en el chat les dejo. Si alguien quiere que le pasemos información o cualquier cosa, me puede dejar el mail ahí y se los paso a las chicas como para que también le puedan enviar o los puedan contactar. ¿Sí?
Bien, gracias, Carlos. Ahí pongo en el chat toda la info y los invitamos a que se puedan sumar. Genial, gracias Yamila. Bueno, por supuesto les recomiendo ampliamente el diplomado por varias razones. Primero porque la idea es hacerlo corto, 6 meses. Segundo porque va a dejar varias puertas abiertas también a poder ampliar más conocimientos sobre el tema. Pero tercero porque, digamos, va a tener un abordaje bastante integral justamente de cómo llevar adelante lo que es el compromiso de la Iglesia en este tiempo en relación a las necesidades. Así que, bueno, están todos cordialmente invitados y si aquí hay pastores de distintas zonas, de otras iglesias y quieren motivar a quienes están sirviendo más específicamente, también les animamos a que lo difundan y lo compartan. Bien, les propongo lo siguiente. Yo voy a compartir ahora la segunda parte de la clase donde nos vamos a empezar a meter concretamente en cómo la iglesia tiene posibilidades de descubrir, de ver, de discernir las necesidades de este tiempo y de este contexto y cómo abordarlas, básicamente, digamos, tratando de englobarlas de alguna forma. Y como les prometí también lo de las preguntas, estoy muy prometedor, eh, si quieren, mientras vamos desarrollando la clase, pueden, bueno, ahí los que vayan, digamos, pidiendo información y demás, lo pueden hacer tranquilamente ahí, en el chat, pero después, dentro de 5 minutos, si quieren, a medida que se les vayan ocurriendo algunas preguntas, las pueden ir compartiendo allí en el chat, para que después no tengamos que abrir mucho necesariamente el micrófono. Yo voy a respetar sus nombres y la pregunta que hicieron y vamos a tratar de ir viendo un poquito esto. Esperamos poder responder por lo menos la mayor cantidad de los que aparezcan. Bien, ya les dije esto del poliedro, todo eso. Si no se acuerdan nada de eso, quédense tranquilos, no es tan relevante. Sí tiene que ver un poquito con la forma de poder observar y de reconocer las necesidades. Creo que este PowerPoint también lo van a poder tener disponible y si no, yo después se los copio y se los pego ahí al costadito eh, o le digo a Yami que se los mande por mail a los que se inscribieron para no hacer lío. Así que tampoco se preocupen mucho por esto. Pero si quieren tomar nota, por supuesto, esto es solo un bosquejo. Bien, ¿cómo reconocer las necesidades y transformarlas en desafíos? Supongamos que nosotros ya hicimos todo lo que dijimos anteriormente, tratamos de corrernos, despojarnos de todas aquellas cosas que, digamos, decíamos, nos oscurecen, nos empañan, nos ensucian o nos cambian de color la mirada de la realidad, de nuestros lentes de mirar la realidad. El Espíritu Santo nos va corrigiendo, nos va ayudando, nos va permitiendo ver la realidad sin determinados elementos o velos. Entonces, algunas de las formas de poder reconocer las necesidades tienen que ver con esto que vamos a compartir ahora. Nosotros tenemos distintas maneras de ver las necesidades. La primera, esto no es un orden establecido, esto es todo a la vez, pero las tengo enumeradas así que las vamos siguiendo de esta forma. Es reconocer las necesidades desde el marco contextual, es decir, desde nuestros tiempos. Y más específicamente, nosotros estamos viviendo un tiempo único en la historia de la humanidad. Por ejemplo, los cambios, la vertiginosidad de los cambios es algo propio de este tiempo que nosotros estamos viviendo. Nunca antes en la historia de la humanidad se vivió esto. Antiguamente, hace algunos años, digamos, los cambios pasaban generacionalmente de cientos, en principio de miles de años, después de cientos de años, pero en los últimos tiempos, no solamente de década en década, sino que incluso en periodos mucho más cortos, ¿no? De 5 años. Los cambios van siendo tan rápidos y tan vertiginosos que no hay forma de designar o de denominar los tiempos que estamos viviendo. Algunos le llaman modernidad líquida, otros le llaman posmodernidad, o bueno, distintos nombres que en realidad lo que reflejan es que no
tenemos en claro lo que estamos viviendo. Es tan rápido, tan acelerado, que no nos permite saber con exactitud las cosas como las estamos viviendo. Y si no me creen, piensen siempre en esto, me gusta compartir este ejemplo. Digamos, hoy en día es tan rápido las cosas que los niños, los nietos le enseñan a los abuelos, por ejemplo, ¿no? Le enseñan cómo manejar el celular, le enseñan cómo manejar internet y a veces no tienen tanta paciencia como la que tenían los abuelos con los nietos, pero tratan de hacerlo, ¿no? Hay chicos, las criaturas ya nacen, digamos, con una generación digital y dentro de poco van a nacer dentro de la concepción de la inteligencia artificial, cosa que nosotros todavía tenemos que tratar de interpretar y conocer de qué se trata. Sin embargo, ellos ya nacen dentro de esas características. Así que, pero las necesidades que vivimos en nuestro contexto tienen que ver justamente con todo lo que eso genera dentro de la sociedad. Por ejemplo, periodo post-pandemia y todo lo que significan las cosas que se fueron generando o dando. Entre tantas que podríamos mencionar, no tenemos tiempo para hacerlo y no es, digamos, no lo vamos a poder profundizar en esta clase, pero la Organización Mundial de la Salud dice que, por ejemplo, el 25% de la población digamos, ha crecido, mejor dicho, en un 25% la población mundial que tiene problemas mentales o problemas con dificultades llámenle fobias, pánico, estrés, depresión, etcétera, etcétera. Eso significa que nosotros tenemos esos temas dentro de nuestras congregaciones y si no están dentro de nuestras congregaciones, cosa que yo sí creo que están, digamos, los tenemos dentro de nuestra comunidad, dentro de la sociedad que nosotros nos toca abordar. Tenemos problemas de personas que se aíslan totalmente, justamente a partir de esta nueva tecnología. Hay los adolescentes, no solamente los adolescentes, también adultos jóvenes, digamos, que se aíslan prácticamente, que viven en soledad, digamos, o se manejan en soledad solamente a través de internet, solamente a través de videojuegos o de cosas, digamos, que quedan allí atrapados. Y eso genera también un nuevo tipo de adicciones que son parte de este tiempo y que son nuevas necesidades contextuales a las cuales nosotros nos toca abordar. Quiero decirles, hay una buena gama de estas y a veces no es tan difícil poder detectarlas, simplemente con leer algunos artículos, con buscar algunas informaciones, con leer algunos libros. Le recomiendo uno particularmente del pastor Pablo Marsili, allí que estuvo trabajando periodo tanto pandemia como pospandemia en esto. Así que encontramos allí una oportunidad tremenda de poder descubrir esas necesidades. Ahora, descubrir las necesidades no solamente para enunciarlas, sino para decir, ¿qué hacemos como iglesia frente a esto? ¿Podemos hacer algo? Claro que podemos hacer algo. Pueden, por ejemplo, entre otras cosas, nosotros en la iglesia no lo digo como autorreferencia, sino simplemente como un ejemplo, porque debe haber cientos y miles de lo que voy a decir, pero estamos trabajando con un grupo para ansiedad, fobias y pánico, por ejemplo. Entonces, de alguna manera responde a muchas de las necesidades que en este contexto se generan dentro de la sociedad. Otra manera de reconocer las necesidades es desde el diagnóstico de nuestra propia comunidad. El lugar más cercano, el lugar donde la iglesia está instalada, y hay tres maneras de poder ubicarse frente a ello, ¿no? Un autor conocido, digamos, Robert Lincoln, menciona en uno de sus libros, El empoderamiento de los pobres, habla acerca de tres maneras posibles en que la iglesia puede sentirse en relación a su ciudad o en relación a su comunidad. La iglesia en la ciudad es aquella iglesia que está ubicada, que todo el mundo sabe que está ahí, que todo el mundo sabe que funciona en un determinado lugar, que hace años quizás que está en ese lugar, pero que no tiene ningún tipo de relación ni compromiso con su comunidad o con su ciudad, ¿sí? La gente sabe que está allí, de vez en cuando alguien va, alguien lo invita, etcétera, etcétera, pero ni la iglesia tiene idea qué es lo que pasa en la ciudad o en la comunidad, ni la comunidad tiene idea de lo que pasa en la iglesia.
La iglesia para la ciudad es generalmente el modelo que más se utiliza o el más común en nuestras iglesias, que es aquella iglesia que se interesa por la comunidad y trata de hacer algo para la comunidad. Entonces dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Aquellas cosas que están al alcance de la mano de la iglesia tratan de hacerlo para la comunidad. Pero una tercera mirada tiene que ver con esto de la iglesia con la comunidad, que es la iglesia en la cual la comunidad se siente parte o se siente representada, o la iglesia que de alguna manera siente que la comunidad es parte de ella. ¿En qué sentido? Porque es el lugar donde la gente puede ir y compartir sus necesidades, es el lugar donde la gente de la comunidad sabe que va a ser escuchada, que va a ser atendida, que va a poder compartir cuáles son sus problemáticas matrimoniales, familiares, de adicciones, de otro tipo de problemáticas, y que va a poder ser atendida, comprendida, acompañada. ¿Cómo hacer un diagnóstico con la comunidad? Esto es muy hermoso, apasionante, pero demandante también, ¿no? Quizás poder recorrer allí su comunidad. Cuando terminó la pandemia, una de las cosas que se intentó hacer o intentamos hacer fue una carta abierta a la comunidad y preguntarle a los propios vecinos, a las personas, por dónde pasaban sus necesidades, cuáles eran sus mayores necesidades. Bueno, hacer un diagnóstico comunitario tiene que ver un poco con esto, con poder hacer una investigación, un trabajo en el barrio. A veces se puede hacer casa por casa, a veces se puede hacer con un muestreo, 4 casas por manzana, una determinada localidad, pero simplemente con un grupo de hermanos dispuestos, con una buena actitud y con una, digamos, una cierta orientación y preparación al respecto, usted puede hacer un buen diagnóstico de su comunidad y preguntar por dónde o cuáles son las necesidades, ¿no? Si se anima a dar un paso más, quizás sería muy interesante después convocar a esos vecinos, a esa comunidad del barrio y, por ejemplo, invitarlos a un encuentro y en ese encuentro poder escucharles a todos, trabajar con, por supuesto, con alguna dinámica, con alguna técnica, esas tan hermosas que nosotros tenemos como iglesia, que sabemos hacer muy bien, y poder hacerles compartir, digamos, cuáles o por dónde considera que son las necesidades más importantes o más relevantes que tiene la comunidad. Tienen problemas de adicciones, tienen problemas de seguridad, tienen problemas de seguridad emocional, tienen dificultades, bueno, en el problema de aprendizaje. ¿Por dónde pasan aquellas necesidades que la comunidad siente que están a flor de piel, ¿no? Entonces, al compartirlos ellos, al poder hacer ese diagnóstico compartido, esto es como cuando usted va a un médico, ¿no? Usted no esperaría que el médico le dijera directamente, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tómese este medicamento. Lo que usted esperaría es que el médico le diga, bueno, ¿cómo se siente? ¿Qué le duele? ¿Qué es lo que le molesta? Y después de eso, además le mandaría a hacer una radiografía, un estudio, una tomografía o algo por el estilo. Bueno, hacer un diagnóstico comunitario tiene estas características. No es solamente nosotros decirle a la comunidad qué es lo que necesita y hacerlo, sino es preguntarle, como en todo caso Jesús también en alguna ocasión lo hizo, ¿qué quieres que te haga? Y buscar por dónde pasan las necesidades más sentidas en una comunidad y tratar y pedir sabiduría, por supuesto, al Señor. No es que nosotros vamos a poder abordar todas las necesidades, pero es muy probable que una buena parte de ellas sí las podamos abordar y entonces allí podemos tomar ese desafío, hacer un diagnóstico comunitario. Otra manera de reconocer las necesidades es reconocerlas a partir del entramado relacional, es decir, todas aquellas necesidades que aparecen digamos, dentro de las instituciones, que aparecen en aquellos organismos que están cercanos a nosotros y que de alguna manera nos permiten ver por dónde pasan las necesidades de las personas. Si los colegios nos dicen, por ejemplo, que hay un grado alto de repitencia, si los hospitales nos dicen que las personas no tienen determinada cuestión o determinado tipo de abordaje de sus necesidades, o si hay mujeres embarazadas que no tienen ningún tipo de asesoramiento, ningún tipo de contención. Entonces, todo ese tipo de cosas nos van abriendo puertas para poder entender
por dónde nosotros podemos trabajar las necesidades de nuestra comunidad, ¿sí? A ver, me siguen escuchando, ¿no es cierto? Ok, perfecto, porque me perdí yo en la imagen. Quería compartirles ahí pantalla nuevamente, un ratito más. Ahí vamos. Reconocer las necesidades desde la singularidad de las personas. Cada persona que de alguna manera llega a la iglesia, o cada persona que de alguna manera, cuando digo la iglesia, no me refiero necesariamente al templo. Y acá es muy importante que nosotros podamos trabajar con todos los hermanos de la iglesia lo que yo le llamo la capilaridad. ¿Qué significa? Que cada hermano en el lugar donde esté, con el grupo que se vincule, en la escuela, en el trabajo, con el grupo de vecinos, donde sea, tenga la capilaridad, la sensibilidad de descubrir en esa sensibilidad dónde están los problemas, dónde están las necesidades de las personas. Hay personas que tienen problemas de salud. ¿Qué tipo de problemas de salud? ¿Tienen cáncer? Bueno, ¿podrá la iglesia comenzar a desarrollar un ministerio en relación a personas que tienen cáncer? Yo estoy seguro que sí. Conozco varias iglesias que lo trabajan de esa manera, grupos de acompañamiento a pacientes oncológicos. Pero tiene que ver justamente con aquello que Jesús nos enseñaba, que era poder acercarse a las personas y en ese acercamiento poder descubrir por dónde pasaban las necesidades de las personas. El valor del uno, cada persona en forma individual es una oportunidad de poder trabajar nuevas necesidades, de descubrir desafíos para abordar las necesidades de las personas. Las necesidades desde lo grupal, las iglesias tienen un potencial impresionante en esto, tenemos un potencial impresionante en esto. Yo quiero decir, creo que no existe ninguna otra organización en el mundo que tiene la capacidad que tiene la iglesia en este sentido. Por ejemplo, las iglesias que trabajan con grupos pequeños, o células, o barcas, o como quieran llamarle, son esos pequeños espacios donde las personas no solamente comparten sus necesidades, no solamente son escuchadas, no solamente se ora por sus necesidades, sino que las propias personas se empoderan, las personas crecen, las personas se desarrollan, al poco tiempo pueden ser fortalecidas y pueden compartir con otros. Y esos son espacios únicos hoy en día en nuestra sociedad. No existen ese tipo de espacios. El resto de los espacios suelen ser espacios de ocio, un club, un lugar para ir y divertirse, para compartir, pero difícilmente se logran espacios de tal intimidad como los que se generan en estos grupos que tiene la iglesia. O los grupos que trabajan con distintas problemáticas sociales. Quiero decirles algo, cualquier problemática social que ustedes encuentren es factible de poder ser trabajada siempre y cuando haya personas dispuestas en la iglesia a trabajar o a conformar, por ejemplo, un grupo que trabaje con padres que tengan hijos con discapacidad. Estoy citando uno de cientos de miles de ejemplos que podríamos tener. Un grupo que trabaje con personas que tienen adicciones o grupos que trabajen con distintos tipos de adicciones, pornografía o adicción al juego, ludopatía o adicción a sustancias problemáticas, o grupos que trabajen con familiares que padecen esta situación, o grupos que trabajen con distintas problemáticas de salud, como mencioné recién, cáncer, o epilepsias, o enfermedades, digamos, de tipo emocional o de tipo psicológicas, ansiedad, pánico, fobia. Todas esas posibilidades son tremendos potenciales para justamente desarrollar o trabajar sobre necesidades específicas que vamos descubriendo dentro de la sociedad, ¿no? Y reconocer las necesidades desde el potencial de la iglesia. ¿Qué quiero decir esto? Nosotros tenemos un potencial propio en cada congregación que cuanto más nosotros lo soltamos, más posibilidades tenemos de poder abordar las necesidades. Todas las personas que forman parte de nuestras congregaciones tienen al menos 3 cosas que han sido dadas por Dios.
La primera de ellas son las habilidades, ¿no? Todos tenemos habilidades que las recibimos naturalmente, generalmente al nacer o genéticamente. Yo soy malísimo dibujando, sigo haciendo el palito con las dos piernitas y el redondito la cabecita, no puedo salir de ese dibujo. Mi señora es psicóloga y bueno, menos mal que nunca me analiza los dibujos porque si no estaría en el horno. Pero no puedo salir de eso. Sin embargo, mi yerno, el esposo de mi hija, es, es un artista, es dibujante, trabaja con figuras 3D, es una cosa impresionante. Agarra un papel y en 2 segundos hizo algo tremendo. Me da una envidia santa, si es que existe, cada vez que lo veo hacer una cosa así. Bueno, es una habilidad, es algo que él tiene y que yo no tengo. Y todos tenemos esas cosas que han sido dadas por Dios de alguna manera particular. Esas habilidades las podemos derrochar, digo yo, a lo largo de toda nuestra vida, poniéndolas al servicio de muchas cosas. A veces simplemente para el ocio, que no está mal. A veces para una empresa, que está menos mal todavía porque podemos recibir ganancia a través de eso. Pero todas esas cosas se terminan aquí en la tierra. Sin embargo, si las ponemos al servicio de alguna necesidad, de personas que necesitan de esa habilidad o conocer de esa habilidad, o que a través de esa habilidad pueden generar un emprendimiento, un trabajo, lo que fuera, entonces eso tiene valor de reino, es decir, tiene cotización en los cielos y va a tener trascendencia en los cielos. Habilidades, dones, no voy a hablar mucho de los dones porque ustedes ya los conocen perfectamente, pero los dones son esa porción sobrenatural del poder de Dios que viene por medio del Espíritu Santo y que nos da una parte de aquello que Jesús hacía aquí en la tierra, ¿no? Poder enseñar, poder escuchar, poder sanar, poder, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a profundizar en eso, pero también son cosas que tenemos todos los creyentes. Y la tercera tiene que ver con nuestras experiencias de vida. A veces experiencias que han sido buenas y otras que han sido traumáticas. Un problema de salud que ha sido traumático, pero que hemos logrado superarlo, nos permite acompañar o generar grupos, como decía hace un rato, para personas que atravesaron o están atravesando esa misma situación. Un problema matrimonial o una situación matrimonial, una crisis matrimonial que hemos logrado superar de las manos del Señor, nos puede habilitar para trabajar con esas mismas situaciones con otros matrimonios. Una situación emocional, digamos, o una fobia, un pánico, yo he visto personas con pánico social que no podían ni siquiera salir de su casa o a veces ni siquiera de su propia habitación, pero que lograron trabajarlo y superarlo en el Señor y que en función de eso conformaron, por ejemplo, grupos, a veces incluso necesariamente virtuales, porque las personas que están en esa misma situación tampoco podían salir de su casa, pero generando a través de ese potencial descubrir qué se puede llegar a las necesidades de las personas a través de las propias experiencias vividas en nuestra vida. Termino con esto. Tendría varias cosas más, pero déjenme terminar, porque si no, no vamos a... algo de esto ya lo estuvimos viendo, algo de esto también. Quiero leerles allí Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Dice así, dice, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desorientadas, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, ciertamente la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por lo tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Solamente pensar en este breve párrafo que describe la forma en que Jesús abordaba las necesidades nos ayuda a nosotros a entender cuál debe ser nuestro modelo para intervenir o para insertarnos en las necesidades de las personas. Lo primero es poder ver. Dice que Jesús veía. Cuando se refiere al ver, no tiene que ver solamente con el ver físico, sino con el discernir.
esto que hablábamos recién, poder hacer un buen diagnóstico. Hay algo que nunca vamos a poder decirle al Señor cuando lleguemos a su presencia, y es que nosotros no podíamos discernir o entender cuáles fueron las necesidades de nuestro tiempo. Eso es un pecado, porque Dios nos dio capacidad, nos dio autoridad y nos dio el Espíritu Santo para poder discernir cuáles son los problemas, las demandas y las necesidades de las personas de nuestro tiempo. Así como Jesús lo hizo en su contexto, nos enseñó que nosotros también podemos hacerlo en nuestro contexto. Una iglesia que dice, yo no tengo ninguna necesidad, en mi barrio no hay necesidad, la gente que hay alrededor mío no tiene necesidad, es porque no está pudiendo discernir que allí hay todo este tipo de cosas de las que hablamos y muchas más. Ahora, lo segundo que Jesús también nos enseñó a hacer es que nosotros tenemos que recorrer. Él tranquilamente podría haberse establecido en un lugar, podría haber armado el púlpito a los pies de una montaña o a orillas del lago y hubiera tenido multitudes todos los días. De hecho, las tenía. Sin embargo, él deliberadamente, muchas veces incluso dejaba la multitud para trasladarse a otro lugar. La mejor manera de reconocer las necesidades es movernos, es como iglesia estar involucrados, ver en las plazas, en los lugares donde suceden las cosas, en la escuela, estar involucrados en donde suceden las cosas, deliberadamente recorrer la ciudad, el lugar, la comunidad o las comunidades en las cuales Dios nos involucró para poder entender en qué forma Él quiere que nos vinculemos. Lo tercero que dice es que Él tuvo compasión, es decir, sintió compasión. La compasión no es un acto emotivo, emocional, circunstancial. La compasión es una forma de abordar las necesidades de las personas. Es entender que detrás de cada necesidad, como dijimos hoy, hay una oportunidad de servicio para la iglesia. Hay una posibilidad de que la iglesia sea oportuna para este tiempo, de que el evangelio llegue en forma completa e integral a la vida de todas las personas. La compasión es la puerta de acceso, por eso le pusimos al diplomado una iglesia compasiva, ¿no? Una iglesia que tiene la capacidad de poder pensar, sentir y actuar conforme a las necesidades que Dios nos va revelando a través de la vida de las personas. Orar nos ayuda a entender que cuando nosotros descubrimos que hay tantas necesidades como las que yo les manifesté hoy, o si hubiéramos tenido más tiempo hubiéramos podido hacer un listado de eso, entonces ahí descubrimos que los obreros somos pocos. Ahí descubrimos que necesitamos pedir más obreros para abordar esas necesidades. Y ahí es donde Dios actúa. Decimos, bueno, tenemos esta necesidad en la ciudad, pero la verdad es que somos pocos, no sabemos cómo hacer, no tenemos ningún especialista. Oremos al Señor, pidamos apoyo a otra congregación, a otra iglesia, busquemos personas que puedan acompañarnos en esto. Pero no descuidemos aquellas necesidades que Dios nos revela que debemos abordar en nuestro contexto. Y por último, Jesús servía, Jesús ministraba, Jesús hacía. Jesús no se quedaba solamente con el análisis, solamente con la proyección, sino que actuaba. Muchas de las acciones en relación a las necesidades de las personas comienzan por lo pequeño, comienzan por hacer lo pequeño y después eso se va completando, trabajando y nos va permitiendo abrir todo ese abanico de posibilidades. Bien, hablé demasiado rápido, fuimos medio corriendo, pero no quería robarles más del tiempo previsto. Muy bien, ¿les parece que si hay algunas preguntas vayamos contestando allí? Nos tomamos unos minutos más. Ya vi en el chat. Bueno, no hay preguntas. Dice el audio sale muy entrecortado. Muchas gracias por todo, familia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces abra su micrófono, ya que no lo escribieron en el chat. Abra su micrófono. Este es el momento. Tomamos 10 minutitos más si quieren. Y si hay preguntas, las abordamos.
Bueno, gracias Florencia, pero me interesa que si hay alguna pregunta o algo que no haya quedado en claro, que este sea el momento, ¿no?, para hacerlo. ¿Cómo saber cuáles de las necesidades son una prioridad? Muy, muy buena pregunta. Las prioridades se pueden determinar de distintas formas. Creo que una de las formas de determinar la prioridad es cuando se evidencia o es evidente que es una de las más sentidas, es decir, cuando aparece más veces repetida o cuando aparece más veces mencionada. Fíjense que no les estoy diciendo necesariamente que una prioridad es conforme a lo que la Iglesia tenga los recursos para hacer, porque muchas veces no nos desafiamos a abordar determinadas necesidades porque creemos que tenemos que tener primero todos los recursos. Bueno, no es así bíblicamente, sino pregúntenle a los que le dieron de comer a la multitud, a los 5.000 y después a los 4.000, etcétera, etcétera. No, primero está poder reconocer cuáles son las necesidades y después, por ejemplo, una forma de determinar prioridades es cuál de esas es mucho más sentida, es mucho más relevante. A veces es fácil de poder determinar también porque hay necesidades que son causales y otras que son consecuencias. Si nosotros podemos trabajar sobre las necesidades que son la raíz o la causa de determinados problemas, vamos a poder solucionar muchas más consecuencias de esos problemas. Todo eso se puede hacer en un ejercicio espiritual, se puede trabajar con el equipo, se puede trabajar en la iglesia, con los pastores, o se puede trabajar incluso con las mismas personas, preguntándoles a ellas, ¿cuál de estas necesidades ustedes consideran que serían prioritarias si tuviéramos que abordarlas, ¿no? O si pudiéramos abordarlas. Entonces, esa es una de las maneras, por ejemplo, de poder definir prioridad. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, antes que se me vayan todos sin saludar, si no hay más preguntas, vamos a despedirnos y les voy a dejar ahí mi correo electrónico, si tienen cualquier cuestión, duda o consulta. Bueno, muchas gracias. Ahí, María José, que me pone que fue muy clara y concreta la charla. Para mí fue demasiado acelerada, pero bueno, es lo que pudimos hacer en esta noche para no robar más tiempo, pero muchas gracias por la Gracias. atención. Gracias, profe. No sé si se escucha. Sí, claro. ¿Sí? Por ahí, para aprovechar esta oportunidad, por ahí a la hora de trabajar en equipo, ¿qué deberíamos de tener en cuenta a la hora de reconocer esas necesidades como iglesia, como ministerio? Y bueno, por ahí eso, ¿qué nos sugerir, nos recomendás, nos aconsejás? Ujú. Porque hay necesidades, pero ahora nosotros como equipos también debemos de estar preparados para solventar. Sabemos que lo hacemos en fe, pero necesitamos de herramientas para afrontar esas necesidades, no solamente espirituales, sino también emocionales, lo económico también. Sabemos la cuestión económica también de Argentina, pero ¿cuál sería tu consejo a la hora de trabajar como equipo? Sí. Bien, excelente pregunta. Lo que yo siempre recomiendo es que se trate de hacer un proyecto. ¿Qué significa un proyecto? Significa justamente poder detallar cuáles son esas necesidades o esa necesidad. En función de eso, determinar un objetivo o determinar una serie de objetivos. ¿Qué significan objetivos? Objetivos son no solamente proponer actividades, sino pensar qué es lo que queremos cambiar de esa necesidad. Si, digamos, hay una necesidad determinada, necesitamos plantearnos un objetivo, qué es lo que queremos transformar de esa necesidad. Por ahí no podemos transformarla toda, pero podemos transformar una parte o podemos transformar algo sustancial. Bueno, eso es un objetivo. Y en función de eso, proponer determinadas actividades. Y finalmente, en función de esas actividades, plantear cuál es el presupuesto que nosotros vamos a necesitar. ¿Qué cosas tenemos de ese presupuesto? Es decir, cuáles serían los 5 panes y los 2 peces, y qué otras cosas vamos a necesitar para eso,
a veces recursos humanos, a veces recursos materiales, a veces recursos financieros. ¿Qué cosas vamos a necesitar para poder completar ese proyecto? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a buscar. Eso va a ser lo que Dios va a proveer en forma sobrenatural, digo yo, pero implica desarrollar un proyecto. Bueno, en parte del diplomado va a haber también esto de cómo desarrollar un proyecto, pero si a alguno de ustedes les interesa y me quiere escribir, no hay problema, yo le puedo mandar ahí un breve escrito de cómo diseñar un proyecto para poder tenerlo en cuenta. En nuestra iglesia, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es proponer proyectos ministeriales. Cada uno que encuentra o entiende o discierne que hay una necesidad que quisiera abordar en la comunidad y siente que tiene el don, la capacidad o el talento o la experiencia para poder abordarlo, le pedimos que escriba en una hoja muy sencilla lo que llamamos un proyecto ministerial. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el objetivo que se propone en función de esa necesidad? Y si ya detectó personas que podrían estarlo acompañando en esa tarea. Y siempre hacemos eso por un periodo limitado, 6 meses, un año, de modo que nadie quede obligado o sienta que es una carga de por vida, sino que pueda experimentar y evaluar. ¿Funcionó o no funcionó? ¿Se alcanzó o no se alcanzó? ¿Hubo cosas que hubo que modificar? O incluso proyectos que después hubo que cerrarlos o que cumplieron su ciclo. Así que bueno, no sé si respondí más o menos a tu pregunta, pero en síntesis, la mejor manera es transformar esas necesidades y el abordaje en un pequeño proyecto, no digo que hagan un mega proyecto, pero un pequeño proyecto que les ayude a saber cómo encararlo. Gracias, profe. Sí, súper respondió la pregunta y también lo solucionó. Gracias. Bueno, gracias, Daniela, me alegro. Alguien me pone allí si podés ampliar acerca de las necesidades evidentes. No entiendo la pregunta. ¿Qué esconden? De las necesidades evidentes. Carlos, ¿me Sí, escuchás? sí, claro. Carlos. Yo soy, que no lo termine el mensaje. Te No, escucho. si podés ampliar un poquito esto que dijiste al principio, la necesidad, digamos, evidente o visible, es solamente la punta del iceberg. O sea, si podés Exacto. ampliar un poquito. Sí, cómo no. Por ejemplo, hay personas que plantean la necesidad quizás más evidente es un problema de adicción, ¿sí? Entonces, comienzan siendo parte de un grupo de adicciones, de consumo. A veces el consumo es de consumo de sustancias, pero resulta que después aparecen toda otra serie de adicciones, por ejemplo, aparece el consumo a la pornografía u otro tipo de cosas que están entrelazadas. La problemática que dio origen al abordaje fue quizás el consumo de una sustancia. Pero después en el trabajo aparecen problemas, incluso la persona a lo mejor abandonó el consumo o logró, digamos, atravesar un proceso y con eso dejar de consumir, pero ahí aparece toda una serie de otras problemáticas, el problema familiar, la relación o la mala relación que ha tenido con sus padres o la relación que tiene con su esposa o sus hijos, digamos, un montón de cosas que aparecen justamente como las necesidades que están detrás u ocultas o enmascaradas de esa otra necesidad que era tan importante que tapaba absolutamente todas las demás. Lo mismo sucede a veces con otras cuestiones, ¿no? Yo mencioné el tema de la pornografía, por ejemplo, es una necesidad que a veces está media oculta, pero resulta que detrás de eso hay matrimonios rotos, relaciones que no están consolidadas, etcétera, etcétera. Bueno, hay una necesidad que es aparente, no aparente, una necesidad que es emergente, que es la que surge, aparece a primera vista, pero detrás de ellas van surgiendo después otras que se pueden seguir trabajando, ¿no? Cuanto más amplia es la gama de posibilidades que la iglesia trabaja, y la iglesia tiene recursos para eso, insisto, tanto humanos como económicos, que a veces no demanda tanto, pero la iglesia puede llegar a eso. Quiero decirles, ninguna otra organización llega a eso, porque trabajan hasta el punto en donde llega su finalidad. En cambio, la iglesia tiene una misión integral, entonces tiene la capacidad de poder llegar a toda la gama de necesidades de las personas, ¿no? No sé si te respondí de alguna manera a lo que me Sí, preguntabas. está bien. Sí. Gracias, Carlito.
Muy por amable. favor. Gracias por la charla, igual. Muy bien. Ujú. Bueno, queridos todos, apreciados, muchas gracias por la paciencia, por el tiempo. Disculpas por haber corrido demasiado rápido, pero espero que haya sido útil, que les haya sido útil. Por lo menos que haya quedado una semilla ahí. Y si en algo puedo serles útil, cuenten conmigo. Los que ya me conocen saben que es así. Así que cuenten conmigo en lo que pueda ser útil o acompañarles en alguna cuestión. ¿Mm? Ahí les dejé mi correo electrónico, y bueno, y los animo, por supuesto, a anotarse en esta diplomatura, a que, bueno, lo que permite, entre otras cosas, es poder profundizar en las cosas que hoy simplemente vimos a vuelo de pájaro, ¿no? Va a haber, yo tengo alguna que otra clase, pero hay docentes especializados en cada uno de los temas que se van a estar dictando. Muy bien, me despido. Si hay una pregunta que tengan que hacer sí o sí, porque tengan miedo de que si no la hacen se van a perder la oportunidad de su vida, este es el momento para hacerla. Si no, me despido, tenemos una oración y los bendigo a todos y podemos seguir con nuestras actividades. Bendito Dios. Bueno, gracias Gavita, gracias a todos. Señor, queremos darte gracias por este tiempo compartido. Amén. Pero te rogamos, Señor, que lo que aquí hemos charlado, mejor dicho, lo que pude compartir y que de alguna manera, Señor, el corazón de mis hermanos estuvo dispuesto a escuchar, a recibir, a recepcionar. Señor, que sea una semilla fructífera para tu reino, Señor. Yo te pido que no quede sin fruto. Te pido, Dios, que cada corazón que hoy haya recibido algo, una porción, algo, Señor, de esta charla, que tenga sentido, que tenga propósito, Señor, y que produzca fruto para tu reino. Te doy gracias por cada uno de ellos que han tenido la paciencia, Señor, de escuchar durante una hora, pero, Señor, que esto ahora tu espíritu lo trabaje, lo procese de una manera profunda, singular, distinta, que traiga frutos en abundancia. Gracias, Señor. Bendigo en tu nombre la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas y te ruego, Señor, que tu obra se extienda hasta lo último de la tierra y que vengas pronto. En el nombre de Jesús. Amén y amén.